Jerusalén, sino también de quien la acompañaba en la danza, en los gestos que nos regalaron. Y con esto introducimos el tema de hoy, que tiene que ver con un problema, con la problematización de la violencia que están sufriendo los cuerpos de las mujeres en estos tiempos, no solamente en el Uruguay, que tiene números alarmantes, Lucía seguramente nos va a ilustrar en esto, sino en toda América. Sí, esta semana también estuvimos escuchando, seguramente muchas de ustedes están pendientes de los informativos por muchas razones, pero una fuerte de esta semana pasada y el comienzo de esta es la movilización que hay en Colombia, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de escuchar a algunas mujeres que están trabajando por la paz allí. Así que hoy tenemos el placer de compartir este espacio con tres mujeres, tres extraordinarias mujeres, con Alicia Almeida, que es miembro de la Iglesia Metodista San Pablo, licenciada en Psicología, magíster en Educación y actual directora del Hogar Amanecer. Hola. Vamos a compartir también este tiempo de reflexión con Esther Antúnez, miembro de la Iglesia Metodista también, actual misionera de la Junta de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista, licenciada en fisioterapia y actualmente estudiante de una maestría en temprana edad. Lucía Barros, miembro simpatizante de la Iglesia Metodista, que esperamos de brazos abiertos que sea en algún momento en plena comunión, lo digo despacito para que ella no me escuche. Exalumna querida, muy querida de mi corazón, porque estuvo allí en mi aula hace mucho tiempo ya, así que no, en algún momento revelaré la edad ahí. En este momento es licenciada en Trabajo Social por la UDELAR, actualmente estudiante de una maestría, ya casi para entregar su tesis, y es compañera muy querida también, saltó del banco de estudiante a compañera de trabajo, lo cual me hace muy feliz. Tres mujeres extraordinarias que seguramente ilustrarán muy bien lo que esperamos sea este problema que traemos para conversar y poner en situación el día de hoy. Muy bienvenidas las tres. Alicia, entonces, va a iniciar. Gracias. Bueno, buenas noches. Es un placer estar acá. Con Lucía hace rato no me veo. Con Esther tampoco. La pandemia nos ha imposibilitado los encuentros. Y así con cada una de ustedes que también hace mucho no veo. Bueno, el día de hoy la temática es altamente importante, diría yo que apasionante por lo que nos toca a cada una de nosotras. El hecho de ser mujeres, de ser creyentes, de ser mujeres que han sido llamadas o que tienen alguna vocación de servicio desde su profesión, desde la iglesia, desde el lugar que le toca. Ha sido siempre, digamos, como una bandera que ha impulsado históricamente a la mujer a salir del lugar de subordinación al que ha estado sometida de algún modo. Hoy nos toca hablar acerca de la mujer en un contexto de violencia dentro de las Américas, dentro de Uruguay, por decirlo de algún modo. Y vemos que a diario se registran actos de violencia bastante grandes, pero yo creo que de eso no voy a hablar, en particular del número, porque me imagino que Lucía tendrá datos mucho más acordes y más actualizados quizás de los que yo pueda tener sobre lo que es la violencia y el número de víctimas que hay en el momento. Haciendo un poco de recuento de esto, que creo que es el desafío es mostrar desde los ministerios que cada uno ejerce cómo hemos abordado el tema de la violencia de la mujer y cómo hemos trabajado para visibilizar la problemática y para contribuir a que ésta de algún modo descienda. Bueno, como ustedes saben, la violencia es
catalogada por las Naciones Unidas como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Las amenazas que representan también tales actos, la coacción o privación de la libertad, que se puedan producir tanto en la vida pública como privada. Es decir, que la violencia contra la mujer está catalogada como una clara y flagrante violación de los derechos humanos. Por lo tanto, que exista es un problema de salud pública también y afecta a todos los niveles de la sociedad. A veces habíamos pensado que se daba mucho más en estratos bajos, socioeconómicamente más deprimidos, pero con el tiempo nos damos cuenta que hay diferentes tipos de violencia y que todas las mujeres, no importa el nivel socioeconómico donde se encuentren, han recibido de algún modo o han sido objeto en algún momento o circunstancia de algún tipo de violencia. Si no es en el contexto familiar, a veces es en el contexto laboral o en el contexto social. Puede ser algo tan sencillo como caminar en una noche y sentir miedo de que sentirse amenazada por algo o por alguien. Esas sensaciones que cada una de nosotras experimenta o experimentó hacen que de algún modo sepamos y tengamos conciencia de que somos objeto de violencia o de violencias, distintos tipos de violencia. Así que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana también de la Salud, se han propuesto en las últimas décadas es un poco priorizar el tema de la violencia y cómo se podría trabajar para la prevención y también para el tema de, en términos de salud mental y física, la atención de las mujeres para minimizar o para contrarrestar el fenómeno de la violencia. Así que todos los sistemas de salud de las Américas y también de muchas partes del mundo se han propuesto mejorar la calidad, la difusión y la utilización de los datos que hoy se tienen sobre la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas, para poder fortalecer la capacidad de prevenir la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. ¿Y por qué digo que los niños y las niñas también? Porque al lado de una mujer violentada, también hay niños, niñas y adolescentes que son violentados o que son objeto de violencias. Así que se propone mejorar la respuesta del sector salud para dar respuesta a la violencia de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto se espera que en esta década también se puedan apoyar la elaboración y se revisen las políticas públicas y los planes que hay en cada uno de los países para prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres y la violencia también contra los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que el tema de la violencia de la mujer va ligado con muchos otros aspectos sociales que redundan no solo en el acontecer de ahora, sino también en las futuras generaciones. Es un tema que compete, que viene históricamente siendo desarrollado y vivenciado, que nos ocupa hoy y que nos debe preocupar aún más porque va a afectar el futuro, así como afecta el presente de las generaciones que nos suceden. ¿Hay alguna, hagamos un ejercicio medio tontito, rapidito, le digo yo que hay unas preguntas que yo voy a hacer y cada una de ustedes va a mirar si ha recibido o ha sido objeto de algún tipo de violencia. Vamos a pensarlas nomás, son como 10 preguntitas que cada una puede responder. En algún tipo de relación que hayamos tenido, nos hemos sentido inferiores, tontas o inútiles, hemos sido ridiculizadas, criticadas, o se han burlado de nosotras por nuestras creencias religiosas, políticas o personales. Si esto es sí, vamos poniendo sí. Esa sería como una pregunta a responder. ¿Has recibido crítica y descalificaciones de tu familia, de tus amigos, de algunos vecinos, cuando te relacionas con ellos? Es decir, tu pareja ha criticado o descalificado a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos.
te impide de relacionarte con ellos, se pone celoso, provoca una pelea. Entonces, podemos decir sí o no. Te controla el dinero, tu pareja, la forma en que vistes, tus llamadas, las revisa, las lecturas que haces, tus relaciones, tu tiempo. Te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio. Te grita, te insulta, se enoja, te amenaza a ti o a tus hijos. Te humilla y te desautoriza delante de tus hijos y tus conocidos. Te da órdenes y decide lo que tú puedes hacer o no hacer. Te hace sentir culpable cuando haces algo que te gusta. Tú tienes la culpa de todo lo que pasa. Te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión. Destruye objetos que son importantes para ti. No valora tu trabajo. Dice que lo haces mal, que no eres tan buena en ese trabajo. Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas que tú no quieres hacer. Digamos que esto quizás nosotras que estamos en un ambiente eclesial podemos decir que no nos pasa. Pero bueno, sería interesante mirar si no hemos sido objeto de alguna situación de esa, una mirada reprobatoria de algo, porque los hombres de la iglesia o fuera de ella también han sido formados en un contexto de violencia, una violencia a veces simbólica, que es mucho más difícil de percibir, y no solamente es una violencia física o psicológica. Entonces, ahí se ha ido sofisticando tanto la violencia que ya no pasa solamente por el golpe, ya no pasa solamente por aspectos psicológicos, sino también que hay violencias simbólicas que están permeando la sociedad y que son mucho más difíciles de erradicar. Chistes, por ejemplo, frente a la mujer, hasta la forma como uno conduce, tenía que ser una mujer. O cosas que son propias, que van censurando y minimizando lo que uno es como mujer desde la cotidianidad. Hay diferencias, por ejemplo, en es buena, está buena, tiene connotación distinta decir que una mujer es buena y que una mujer está buena. Y hay muchas cosas culturales que nos hacen ver y pensar que realmente sí hemos sido objeto de violencia, no solamente en el ámbito de la familia, sino también en el ámbito laboral o en el ámbito universitario a veces, o en el liceo, o donde nos hemos desarrollado nuestra escolaridad. Y asimismo también puede ser en los espacios públicos, en el ómnibus, cuando alguien se acerca y estás de minifalda y te roza la pierna, o cuando estás en el ómnibus y está apretado y viene un tipo y te roza toda ¿cómo podríamos decir? Todo su armamento, por decirlo de algún modo, y lo roza frente al cuerpo de uno y uno tiene que decirle, córrase, por favor, ocupe su lugar, pero el lugar está tan escaso que él no tengo espacio para dónde. Entonces hay que resistir y hay que decir cosas en el momento en que se puede. Y uno puede ser objeto de piropos, bien recibidos o no pedidos generalmente, pero que los hombres estilan darnos. Entonces digamos que el tema de la violencia no solamente pasa por el ámbito familiar, sino que está permeando nuestras distintas acciones y prácticas a lo largo de la sociedad. En la iglesia, por ejemplo, en muchos ámbitos, las comunidades, puede ser que en nuestra iglesia, en lo personal, la iglesia metodista, tiene mujeres que han sido ordenadas y mujeres que son líderes, mujeres que han sido llamadas al ministerio, y hay un reconocimiento importante de la mujer. Los salarios son bastante similares, pero conozco experiencias de iglesias donde no es así, donde las mujeres, por más que se esfuerzan en tener un ministerio importante, existe como
como una especie de esquema mental donde realmente los que tienen el llamado y los que tienen el poder sanador o reivindicativo o lo que fuera, siguen siendo la figura masculina. ¿Sí? El centro es la figura del patriarca, o en este caso del sacerdote o del pastor. Bueno, en el contexto en que yo trabajé en Colombia, hace mucho tiempo con violencia política, digamos, ¿sí? Con mujeres receptoras de la violencia política. No solamente mujeres receptoras de la violencia de género tradicional, en su casa, en ambientes hostiles, de mucha agresión que conduce a las violencias. También mujeres pobres con otros tipos de violencias que son las que se viven cuando hay marginación. Se vive la violencia política y es el desplazamiento al que se ven sometidas las mujeres al quedar viudas y al verse solas con sus hijos e hijas y tener que salir del campo a la ciudad. Ese es otro tipo de violencia, una violencia mucho más estructural. Llegan del campo a la ciudad, a los cordones de miseria de la periferia, se asientan ahí, tienen que venir a trabajar en las labores más difíciles, digamos, para el sostenimiento de la familia, como son las labores domésticas. En Colombia, las labores domésticas no son tan bien pagas como en Uruguay. Es decir, que por tener a una persona 8 horas de trabajo, se le pueden estar pagando al día y son bien pagas 500 pesos. Y eso es, dice, no sé quién dijo, es completamente diferente a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, en colombiano serían 50.000 pesos, lo equivalente más o menos a unos 12, 13 dólares. Así que digamos que las realidades son completamente diferentes en cada país y en cada contexto. Estas mujeres que llegan son, digamos, desplazadas por la violencia, también vienen huyendo de unas realidades y de unos actores armados, así que cuando llegan a estos lugares periféricos, se encuentran que los actores de los cuales huían también están presentes en la ciudad. Entonces está la guerrilla, están los paramilitares y está el ejército. En algunas zonas del país los que desplazan son los guerrilleros, en otras desplazan los paramilitares y en otras desplaza el mismo ejército. Así que llegan a convivir todas en un contexto donde es una bomba de tiempo porque están los 3 actores armados y asimismo están aquellas personas que quizás también los desplazaron, ¿no? El vecino que cometió delación. Y es una cosa bastante curiosa ver cómo eso va permeando también otro tipo de violencias, porque hay asesinatos, no solamente en el lugar donde salen, sino también asesinatos en el lugar al que emigran. Y es una cosa que no acaba, es una cosa que no cesa. Y mi pregunta como uruguaya en ese contexto era, ¿cómo hace esta gente para sobrevivir? ¿Cómo hace esta gente para enfrentar el día a día? Y no se les veía ni deprimidas, no se les veía acostadas, ni yendo al psicólogo porque no tenían dinero, obviamente, ¿no? ¿Qué las mantenía tan fuertes? Entonces ahí surge el concepto que nosotras ya hemos trabajado, quizás en nuestras historias y en nuestros estudios, el concepto de la resiliencia. Se hicieron algunos estudios sobre qué hace que estas mujeres tengan la fuerza suficiente para resistir todo tipo de adversidad. Adversidad en su familia mientras fueron niñas, adversidad cuando escogen sus parejas, adversidad cuando son asesinadas sus parejas, adversidades cuando tienen que llegar a la ciudad. ¿Qué hace que una mujer pueda resistir todo esto a lo largo del tiempo? ¿Cómo es que no se muere en el intento de seguir viviendo? Que es curioso, ¿cómo puede uno decir que vive cuando ha estado todo el tiempo luchando
de esa manera y la muerte teniéndola tan cerca. Entonces aparece el concepto de resiliencia y algo que yo destacaba era esa capacidad que tienen de reír. Entonces un elemento importante para sobrellevar el dolor es la risa, es el humor. El buen humor, el sentido de sacarle broma a todo, el hecho de bailar, de cantar, se aferran a la música, a la danza, a todo tipo de expresión artística que se pueda. Entonces, encontramos que el humor, la danza, la música, libera. Así como decía la canción en algún momento, que cuando iniciamos, que tenía un jilguero en la boca, el jilguero es esa posibilidad de cantar, ¿no? Entonces, si escuchamos con atención la canción, era todo un proceso de sentirse sometida, pero de repente sentir la libertad, sentir que podía ir a otro lugar, sentir que podía cantar, sentir que podía ser libre. Cuando hablábamos, por ejemplo, curiosamente con las viudas, decían que sentían un sentimiento, valga la redundancia, encontrado, porque si bien extrañaban a su pareja, también se sentían absolutamente libres. Libres para poder decidir qué iban a hacer con sus muchachos, para poder salir finalmente del campo del cual querían salir hacía mucho tiempo. Entonces aquí, estas mujeres, por ejemplo, encontramos que tienen algunas técnicas y estrategias que utilizan para sobrevivir. Una es, digamos, algunas de ellas son la confianza en sí misma, van recuperando la confianza, siempre creen que pueden salir, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, es el dicho que emplean, así que tienen la esperanza y la confianza de que van a salir. Tienen esa capacidad de que son berracas, dicen ellas, son fuertes, y que por sus hijos sacan la fuerza que no tienen. Así que la autoestima es consistente y de acuerdo al lugar donde se originen los espacios de mujer y los encuentros, también se forman redes de mujeres que van alimentándose entre ellas y se forma no solamente la tan anhelada solidaridad, sino también la sororidad, donde las mujeres se unen para ser amigas y para vencer las adversidades y no son rivales. Entonces acá es un elemento importante porque la mujer no es rival de otra mujer, no es competencia, sino que en la sororidad somos hermanas y somos compañeras de lucha para poder sobrevivir y para poder sobrellevar todo tipo de violencia y salir juntas adelante. Entonces acá se crean cooperativas de mujeres, no importa de qué, si son indígenas, si son campesinas, si son mujeres de ciudad, comienzan a trabajar en función de lo que las une, lo que las identifica y lo que las puede hermanar para salir adelante. Entonces tenemos dos elementos importantes, una es el buen humor, la risa, la recuperación de la alegría, dos, la capacidad de reconocer que pueden solas, pero que juntas pueden más. Alicita, 5 minutos. Dale, ya voy terminando. Entonces hay otro elemento importante también que es como la capacidad que van desarrollando de reflexionar y tener un sentido crítico de lo que les está pasando. Para poder sobrellevar la violencia, hay que hacer un análisis de la propia vida. Hay que reflexionar sobre cómo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, cómo me visualizo hoy, cómo me quiero ver mañana, cómo están hoy mis hijos en el caso de que los tengan y cómo quiero que estén. Entonces siempre las mujeres están pensando y proyectando, pensando en el ahora, pero también proyectando un mañana. ¿Sí? Las mujeres resilientes siempre tienen un espíritu reflexivo y crítico. También tienen ese anhelo de independencia y autonomía. Una vez que toman fuerza, saben que la única manera de seguir sobrellevando las adversidades es siendo autónomas e independientes, y ahí va la parte económica también. No depender absolutamente del varón, sino generar espacios que les redunden en un desarrollo económico importante. Después lo que les había, la capacidad de relacionarse, de crear redes,
las mujeres resilientes crean redes y se unen con otros y otras para poder sobrellevar y salir de la situación o el círculo de violencia que están viviendo. Finalmente, desarrollan emociones positivas frente a los problemas, no se quejan tanto, no se dejan sumergir en la depresión ni en los pensamientos negativos, si bien es importante que sepamos que pasan cosas negativas por su mente, que también se agotan, que también pierden fuerza, que también les cuesta dormir, que también tienen ataques de pánico, que también lloran y sufren en soledad, pero no quedan sometidas y hundidas en esos sentimientos. Los vivencian, pero son capaces de superar esos sentimientos porque siempre están rescatando otros elementos que poseen que son altamente positivos y son mujeres altamente creativas para poder crear en medio de todo ese caos alguna solución o alguna salida a las situaciones violentas que pueden experimentar. Entonces, no todas las mujeres son resilientes, como tampoco los hombres lo son, pero sí hay un buen porcentaje de mujeres que salen de los círculos de violencia y que tienen estrategias que emplean, como algunas de las que les mencioné, que son bastante, digamos, prácticas que cualquiera de nosotros puede ejercitar y construir. La resiliencia no es algo con lo que uno nace, también se puede adquirir. Por eso hoy en día, por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños y niñas, se habla también de un referente emocional que les permita a ellos desarrollar habilidades resilientes para superar el trauma o los maltratos a los que han sido sometidos desde la más tierna infancia. Es decir, cada uno de nosotros y nosotras tiene seguramente en su memoria a largo plazo, en la más remota memoria, alguna situación que ha experimentado de violencia física, verbal o psicológica, y de algún modo todas y todos hemos desarrollado alguna estrategia para superar. Hay que visualizar eso, hay que ver cómo podemos recrear las emociones positivas en cada uno de nosotros, que han sido bastante favorables, quizás para salir de cualquier situación difícil, y ver cómo compartimos esas habilidades entre otros para que puedan ser desarrolladas, así como puede ser una habilidad instrumental, aprender un oficio, también las emociones pueden cultivarse, pueden identificarse, pueden transformarse. No estamos todos predestinados a vivir situaciones depresivas o angustiantes para siempre. Si identificamos que somos capaces de volar, de salir del círculo de violencia con ayuda de otros y confiando en nuestras propias capacidades. Creo que hasta ahí, cualquier cosa después ahondamos. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Esther. ¿Estás por ahí, Esther? Sí, estoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alicia, por todo lo que compartiste. Bueno, me llamo Esther Antunes, creo que todos me conocen. Bueno, soy fisioterapeuta, licenciada en fisioterapia por el Instituto Federal de Río de Janeiro. Y soy metodista desde mis 14 años, así que es una gran alegría poder compartir algo sobre mi camino con relación al tema, ¿no? de las mujeres y todo, nuestros derechos y todo, pero pensando un poquito más sobre el camino que Dios me permitió caminar en este lindo percurso misionero por el mundo, ¿no? Bueno, hoy estudio teologías feministas latinoamericanas por la UCEL, así que estoy aprendiendo un poco más sobre derechos, sobre la cuestión de la violencia y todo eso. Y estuve como misionera acá en Uruguay, como estaba diciendo Mariela, en 2018.
hice una pasantía de misión, vine en 2018, pero antes de venir estaba en Nicaragua y tuve que salir, exilarme en Costa Rica por 3 meses debido a la situación sociopolítica muy compleja que estaba viviendo el país en aquel entonces. Yo viví en la costa norte del Caribe nicaragüense, juntamente con los Misquitos, y ahí trabajaba en una organización llamada Acción Médica Cristiana, donde se desarrollaban talleres para la comunidad campesina, pero también para jóvenes, mujeres, y el contexto ahí de violencia era muy fuerte y me asombraba bastante porque soy brasileña, ¿no? Y los piropos en Brasil son, o sea, es algo muy incomún una mujer pasar en la calle y que varones le hablen. Eso tampoco es una situación cómoda de vivir, pero ahí en Centroamérica yo me sentí muy violentada en este sentido, primero porque era muy distinta de las otras mujeres, ¿no? Que eran, tenía un aspecto, un fenotipo más indígena. Y bueno, aparte de ser extranjera, de no dominar el idioma y ser un objeto de visualización, digamos así, que se llamaba la atención. Mira, ahí va la brasileña. Y yo ahí trabajaba en un hospital, atendía a niños discapacitados y seguramente los niños llegaban con sus madres y muchas veces he presenciado situaciones muy duras y las mamás incluso por encontrar en una extranjera determinada seguridad, porque no es del pueblo, porque no, o sea, capaz no me entiende, entonces puedo compartir, me compartían cosas que me asombraban bastante y juntamente con mi actitud profesional las escuchaba, les cuidaba a los hijos, pero también hablaba un poquito de sus derechos sin comprometer mi vínculo institucional, porque tenía eso también. En mi trabajo lo que me pedían como extranjera era que hablara lo menos posible de cuestiones que fueran polémicas, fuera política o cuestiones de género, porque eso podría ponerme en un lugar de inseguridad. Y bueno, con la organización que trabajaba en Nicaragua, hacíamos talleres para empoderamiento femenino y también para reducción de riesgo comunitario. Me acuerdo de que viajábamos como 6 de la mañana para las comunidades campesinas, ¿no? Para poner luz en postes, ¿no? Alumbrábamos la calle y después facilitábamos talleres con los jóvenes y con mujeres para intentar de alguna manera interferir en el riesgo que vivían, porque solo de un lugar ser oscuro, de una calle no tener luz, era suficiente para que chicas, mujeres fueran abusadas sexualmente. Eso era muy común en aquel contexto y también la violencia intrafamiliar muy común, entonces por eso trabajábamos el derecho de tener voz, de hablar, la escucha, la expresión de las emociones, entonces el espacio también de mujeres empoderadas era este espacio de compartir, de escuchar, pero también de aprender desde esta realidad. Bueno, mi percurso personal con esta cuestión, puedo decir que en Nicaragua me entendí como mujer cristiana y comprometida con este feminismo que es cristiano, porque pude ver situaciones inaceptables, pude entender
que Jesús me llamó para denunciar y para ser voz profética con relación a la justicia, ¿no? Y también, es decir, también la justicia de género. Y me acuerdo una situación que un señor anciano, así como capaz tenía unos, no sé, me abordó en la calle, yo iba al hospital a atender, y el Señor me dijo, me tiró algo, me habló, o sea, me tiró un, no sé si se llama piropo o tiropo, pero bueno, habló algo que hoy suena gracioso, ¿no? Pero en el momento me quedé tan nerviosa y me dio tanta rabia que le contesté, ¿no? El señor este me preguntó, ¿qué comes en desayuno que te quedas así tan rica? ¿No? Y yo sola en Rosita, en la calle, ahí yendo al hospital a apoyar niños, niñas, y yo muy enojada le contesté, una tortilla con cuajada y una taza de café. Y el señor se congeló en este momento porque está acostumbrado, en este contexto nicaragüense, estaban acostumbrados a hablar y las mujeres no hablan nada, porque es desrespetuoso contestar, ¿no? Entonces habló a la extranjera le contestó y mi acción generó un escándalo ahí en la comunidad. ¿Cómo le va a contestar un señor? ¿Por qué lo hiciste? Y ahí pude como hablar un poco de eso, pero me sentía muy llamada a compartir de eso y con el camino pude entender un poquito más mi rol cristiano, ¿no? En este sentido. Me identifiqué con relación al tema cuando en la universidad, como 6 años atrás, yo era estudiante y una pastora metodista que vive en São Paulo, no en la iglesia de Uruguay, pero São Paulo, ¿no? En Brasil. Yo estudié en Río, soy de Bucios, pero estudié en Río, como 4 horas de mi ciudad. Y durante mi formación yo viví en 9 casas distintas, 9 familias metodistas me recibieron, y a cada tanto yo me iba a otra casa porque no quería ser pesada y quería respetar la cuestión de la hospitalidad, y con mucha gratitud tengo muchos amigos así, pero fue un tiempo muy difícil, donde mi familia no tenía condiciones de sostenerme, y yo hacía pequeños trabajos para tener, mientras estudiaba, para tener cómo comer, para organizarme, y una pastora metodista se acercó en una conferencia de mujeres y me preguntó, Esther, ¿vos qué estudiás? No sé qué. Y yo le contesté y ella me dijo, bueno, pásame tu cuenta bancaria porque yo quiero aportar para tu formación. Y yo no entendí nada, me asombró, y todos los meses, por 2 años, mientras yo estudiaba la fisioterapia, esta pastora puso hizo un aporte financiero, ¿no? Y con esta plata yo compraba lo que necesitaba, no sé qué, y siempre en WhatsApp o un mensaje le preguntaba, ¿por qué lo haces? Somos cristianas y todo más, pero ¿por qué yo? ¿No? Y ella me dijo, ella siempre me tiraba algo, lee sobre eso. Y un día ella me dijo, mira, que busques lo que significa la palabra sororidad. Y ahí busqué, y ahí me encontré con todo el tema, ¿no? De los derechos de las mujeres y del compromiso personal que podemos tener con nuestras hermanas, ¿no? Y eso me hizo entender, ¿no? Que el contexto que vivimos ya es bastante difícil, pero que el patriarcado, ¿no? Es algo tan estructural en nuestra sociedad que muchas veces en el camino
sea de la misión, sea en el camino ministerial, sea en el camino familiar, personal, no nos damos cuenta, ¿no? Y a partir del compromiso personal de esta hermana conmigo, de su estímulo a la búsqueda, ¿no? Sobre los derechos, sobre el compromiso que como mujeres tenemos que tener para generar una red de apoyo, ¿no? Tejer una red de apoyo, me despertó en este contexto. Y ahí pude entender que lo que hacía en Nicaragua eran semillas, ¿no? A partir de una organización, ¿no? De una ONG que trabajaba ahí, pero que pequeñas semillas iban siendo puestas en corazones de mujeres campesinas que para ir a un centro de la ciudad tenía que caminar o 3 horas o ir a caballo, y solo iban cuando los varones iban, y todo eso. Entonces yo miraba toda la situación tan dura, tan violenta, o sea, 70% estaba abajo de la línea de la miseria, o sea, mucha gente no tenía lo que comer, pasaban comiendo arroz y porotos cuando había, ¿no? Cuando se cosechaba, Entonces pensaba, ¿qué hago acá como misionera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando? 1 hora o 2 horas en un taller o poner luz, pero ¿qué hago acá? O sea, ¿qué puedo hacer? Y después de todo este percurso, ¿no? Pude entender, o sea, el conocimiento allá de la facultad, lo que la hermana aportó, después la experiencia allá en Nicaragua, después otra cosita en Costa Rica, después Portugal, después España, y las cosas se fueron juntando hasta que llegué a Uruguay en 2018 con una conciencia de que Dios nos permite plantar, ¿no? Pero Él da el crecimiento. Y yo creo que hoy en Nicaragua hay muchas mujeres que entienden un poquito más sobre sus derechos y sobre su compromiso con otras mujeres. Y bueno, hoy acá en Uruguay, estudiando un poquito más, ¿no? Sobre esta teología que muestra los derechos y muestra las estructuras como son, puedo decir que Dios me está permitiendo observar mi propio crecimiento, ¿no? Y lidiar también con cuestiones familiares que fueron presenciadas, con un percurso que no fue lo más sencillo, lo más fácil, y sanar cuestiones también y cuidar de otras hermanas. Así que hoy trabajo... ¿Ah? ¿Terminó? 5 minutos. Ah, bien, perfecto. Está. Hoy trabajo apoyando a la pastora Giovanna Romero en la Iglesia Metodista de Teniente Rinaldi, y puedo decir que lo que he aprendido en el camino me da como un poco más de recursos para compartir ahí y para apoyarla, porque el contexto del barrio Borro, ¿no? En Casaballe, es bastante complejo, y hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad social, de violencia de género, principalmente violencia doméstica, y como Alicia anduvo compartiendo con nosotras, hay muchos niños, niñas que presencian situaciones muy feas y de alguna manera reproducen, ¿no? Estas situaciones, sean con otros niños o sean también con educadores que están cerca. Así que quisiera primero agradecer a Dios por la oportunidad de aprender en el camino, ¿no? Y mismo como mujer, que yo ya fui muy fundamentalista, como mujer pude construir y entender la voz del Espíritu, ¿no? En mi corazón. Dios me permitió observar el obrar, y yo creo que eso solo puede venir de Él, ¿no?
Y también quisiera agradecer por el lindo espacio este de mujeres en el ministerio, porque el ministerio es como la expresión y la invitación que Dios nos deja, ¿no? Para compartir en comunidad. Y muchas gracias, porque hablar de este tema hoy es muy importante. En cuanto metodistas, creo que mayormente hay metodistas acá. Como metodistas yo creo que es nuestro compromiso social, ¿no? Escuchar esta voz y que necesita ser denunciada. Y también a la pastora Giovanna, que me enseña tanto algunas situaciones de campo. Yo no puedo creer que estoy presenciando, ¿no? Situaciones de violencia, y la pastora con una calma muy grande y una sabiduría muy linda atende muchas mujeres, y yo con Ivette tenemos el privilegio de apoyarla y acompañarla en este sentido. Y creo que es eso, que Dios nos bendiga. Y cualquier pregunta, yo me entreveré un poco, mezclé las experiencias, pero anduve por Perfecto, muchos Esther. lados. Y Perfecto. bueno, fue mi manera de contarles un poquito sobre lo que aprendí en el camino. Un beso grande. Que no es menor aprender en el camino, ¿eh? Jesús nos enseñó que aprender se aprende en el camino, Esther. Es así. Gracias, muchas gracias. Pasamos el micrófono a Lucía y nos dejamos después un espacio de preguntas para nuestras panelistas del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todas, somos mayoría creo, vi a Jairo por ahí. Realmente es un placer la invitación y el estar esta nochecita con ustedes compartiendo un rato. Muchas mujeres compartimos distintos caminos en distintos espacios laborales, personales, de crecimiento, en esto que decía María. Bueno, soy una simpatizante metodista. Esto me encanta como título, más allá de mis compañeros y compañeras que insisten un poco más, pero bueno, mi construcción de fe sin duda que tiene que ver con el servicio, tiene que ver con mi profesión, y tiene que ver con haber encontrado una forma de entender el mundo con el que hago acuerdo, y eso fue muy significativo en mi crecimiento. Yo espero no aburrirles, porque bueno, yo traje algo más, traje un PowerPoint con datos, un poco para cerrar y acompañar estas experiencias de Alicia y Esther, que fueron tan significativas y estuvieron increíbles, y les agradezco muchísimo. Les voy a compartir una presentación. Esto es un poco de... a ver, ¿por qué no puedo encontrar? Dame un segundo. Debería... Bueno, voy a poner pantalla y el escritorio y aprovecho. Bueno, creo que ahí la ven. Voy a poner en... ¿La ven, verdad? Bueno, voy a ir un poco rápido, pero me parecía importante en esto de género, violencia basada en género. Ahí María me pidió un poco que hablara un poco de nuestro marco normativo de Uruguay. Sé que aquí hay mujeres de distintas partes y todas las experiencias tuvieron que ver con distintos lugares que hacen a las mujeres de América Latina. Y bueno, me parecía importante tomar algunos puntos que hoy se fueron conversando, y tanto Esther como Alicia lo hicieron como, lo presentaron perfecto, en cuanto a que, bueno, a que el género, a diferencia del sexo, que es biológico, es una construcción social, que es histórica, que tiene una connotación que referencia a este modelo patriarcal que las dos compartieron, que obviamente que es cultural y que por eso es diferente el ser mujer en Nicaragua, aún en el siglo XXI, que el ser mujer en Uruguay. Es diferente las situaciones
y cómo vivencian su ser mujer estas mujeres que vivieron estas múltiples situaciones de violencia en Colombia, también aunque sea contextual en el tiempo, y ni que hablar que es histórico, ¿no? Si uno piensa en nuestras mujeres de familia, ¿no? Nuestras abuelas, incluso nuestras madres o nuestras bisabuelas, su forma de ser mujer fue cambiando. Y entonces, una de las cosas que está bueno como entender, y que también se pone todo el tiempo en agenda cuando se empieza a discutir sobre el género y sobre las construcciones, es que si efectivamente es una construcción tanto de la feminidad o del ser mujer como de la masculinidad, entonces nos permite deconstruirlo. Y eso nos abre diversidad de posibilidades, ¿no? Vivimos obviamente en un modelo que sigue siendo patriarcal hegemónico, que también reconoce a unos cuerpos que tienen que estar, que son como normalizados, digamos, ¿no? Y un ser mujer, y pienso porque en mi recorrido, además de trabajar en el colegio en acción social, y trabajo también en otras organizaciones, he trabajado muchísimo abordando situaciones de violencia basada en género en mujeres en situación de discapacidad. Que entonces, además de toda la violencia por su ser mujer, la violencia por su ser mujer y por su ser mujer con discapacidad tiene unas connotaciones particulares, y ni que hablar si además, y también lo traía Alicia claramente, si además vive en una situación de pobreza o una situación de vulnerabilidad que acrecenta esas situaciones de violencia, y lo que hace es agudizar, ¿no?, la desigualdad en el acceso, en el ejercicio de sus derechos y en las posibilidades de vivenciarse su ser mujer y de pensarse, soñarse en relación a lo que realmente desean. Un poco para contextualizar también en esto de, bueno, el Uruguay ha sido como reconocido el histórico, digamos, como tener un sistema social y una base de derechos muy fuerte. Tiene que ver con sus raíces de su nacimiento como Estado-nación, pero acá yo les traía algunas de las leyes más fuertes, y una de las que voy a detenerme hoy es la 19.580, que es la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, que se promulga en 2017, diciembre, casi al cierre, y empieza a funcionar a comienzos del 2018, que es una ley que cambia la mirada y el entendimiento de la violencia basada en género. Pero también hubo y hay distintas leyes, a diferencia de otros países latinoamericanos, incluso europeos, que tienen que ver con la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, que tuvo una modificación muy reciente, que tiene que ver con la introducción en el Código Penal de la figura de femicidio como agravante al homicidio por la singularidad de ser mujer, que es la víctima, la Ley de Prevención y Combate de Trata de Personas, que es otra de las manifestaciones de la violencia basada en género, que está muy invisibilizada, y que Uruguay ha sido históricamente un país de origen de trata, pero a su vez también de destino, y muchas de las mujeres migrantes que hoy conocemos, dominicanas, cubanas, venezolanas, que muchas veces se encuentran y que en trabajos de limpieza, la mayoría o muchas de ellas han llegado al Uruguay en situación de trata, ahora en este siglo, digamos. La ley integral para personas trans, que garantiza entonces ahí una ampliación de la conceptualización de género para garantizar que verdaderamente todas las personas trans tengan garantizados sus derechos. Y bueno, en esta ley de igualdad de derechos y no discriminación entre mujeres y varones, que es una profundización de esta primera ley del 2007. Esto nos pone en un escenario de un marco normativo de Uruguay para la protección de las mujeres, para la protección para la promoción de los derechos, para tratar de poner y problematizar la desigualdad de poder que se da en todos los escenarios, muy robusto, y que que en realidad nos compete como ciudadanas y ciudadanos a proteger y obviamente a velar por el cumplimiento, ¿no?
En esta ley, que fue en la ley 19.570, fue muy debatida, tuvo una participación no solamente de lo que es el ámbito legislativo, sino que las primeras borradores de la ley estuvieron muy consultados con la sociedad civil, muy consultados con colectivos feministas. O sea, fue una ley que fue elaborada verdaderamente en conjunto, y que lo que hace es un punto clave. Nosotros sí teníamos una ley de violencia doméstica bastante más antigua, pero esta ley marca un quiebre importantísimo, que es sacar la violencia del ámbito privado, es decir, la violencia se ejerce en las puertas cerradas de la familia, ¿no?, para trasladarla a un ámbito público y reconocer como Estado que entonces la violencia basada en género no es un problema que vive la pareja y que por tanto tiene que ser, no sé, yo recuerdo en mi historia familiar, ¿no?, una hermana de mi bisabuela, o sea, a comienzos del 900, obviamente casado con un hombre, con un varón muy violento, realmente una situación de violencia. Y recuerdo ahí, por las historias que me llegaron y que me contaron, algunas mujeres que, sin ser feministas en la historia de mi familia, fueron feministas y reivindicaron estas cuestiones, que de grandes debates a nivel familiar de qué hacían, ¿no? Si se había casado, le competía al varón, y al final todos los hermanos decidieron rescatarla de esa casa, y fue repudiada por el barrio, ¿no? En esto de, bueno, todo lo que pasa en una casa es de puertas adentro, y por eso me parece que es muy simbólico esto, porque nos da cuenta y pone en evidencia y nos interpela a todos y a todas en esto de que verdaderamente las situaciones de violencia basada en género son situaciones que vulneran los derechos, que le impiden a mujeres bueno, que se encuentran en situaciones muy complejas, con riesgo de vida, y que por tanto es compromiso de todas y de todas poder primero garantizar que los sistemas de protección den respuesta a estas situaciones, y garantizar que si tenemos una vecina, una amiga, una familiar o alguien, ¿no?, que por distintos motivos nos hemos cruzado en el camino, que se encuentra en una situación de violencia, poderle acercar y acercar una ruta de salida. Por ahí voy a leerlo muy rápido porque me parece importante en esto de, bueno, por ahí Alicia lo traía, a mí me parece una definición muy contundente, porque además no solamente trasciende el ámbito privado para ponerlo en el escenario público, sino que esta ley va a reconocer 16 manifestaciones de las situaciones de violencia basada en género, que también es nuevo, que también fue consensuado, y que también amplía las manifestaciones y nos permite visualizar, en esto de las preguntas, ¿no?, visualizar aquellas cosas que uno termina naturalizando y dice, no, en realidad esto sí son situaciones de violencia. Bueno, la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente, y esa es otra cuestión también bien singular, ¿no? Uno a veces asocia la violencia únicamente con el golpe, con el daño físico. Muchas veces también las publicidades nos hacen entender que esa es una de las manifestaciones de violencia, ¿no? Y sin duda que tal vez sea la más visible, pero no es la más frecuente. Bueno, afecta directa o indirectamente la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, y aquí compromete, ¿no?, nuevamente a todos y a todas a velar porque las mujeres no vivan situaciones de violencia, en el ámbito público o en el privado, que sustentada en una relación desigual de poder en base a género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos humanos o de las libertades fundamentales de las mujeres. Y además hace otra acotación más. Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o particulares. Y esto es clave, ¿no? También va a reconocer, en esto de ampliar la mirada a las situaciones de violencia, 16 manifestaciones, que algunas son las más frecuentes, o las que conocemos más, la física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia por la orientación sexual,
la violencia económica y la violencia patrimonial, la violencia simbólica, reconoce la violencia obstétrica como una violencia hacia la mujer, y si uno recuerda o las que fueron madres, algún momento del momento de parir, digamos, que si uno toma un poquito de distancia puede ver que hay un montón de situaciones de violencia que están muy soslayadas. Pero bueno, para ponerles un caso bien concreto, para las mujeres en situación de discapacidad, especialmente para las mujeres sordas, hasta hace muy poco, y digo muy poco a partir de la ley, se le garantiza que en el momento del parto haya un intérprete de lengua de señas. Esto quiere decir que las mujeres sordas hasta el 2019, 2018, parieron, en la mayoría de los casos, a menos que tuvieran económicamente recursos como para pagarse un intérprete, sin saber nada de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando uno, en mi recorrido, yo trabajé para Naciones Unidas en un proyecto sobre violencia de género y discapacidad, lo que me planteaban algunas mujeres es que no sabían nada de lo que le estaba pasando. Obviamente, no escuchaban, los médicos y las enfermeras no sabían cómo comunicarse. Entonces, desde el momento en que nació, que ni siquiera se lo mostraron, se lo llevaron a hacer estudios, le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia, ella no sabía que le tenían que dar una epidural, no sabía que la iban a... Quiero decir, imagínense la situación de violencia, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué estaba ocurriendo. La violencia laboral, obviamente, ¿no? En esto también lo traía Alicia, hoy las pastoras y los pastores en nuestra iglesia ganan lo mismo, pero la realidad es que hoy el 33% de las mujeres ganan menos por el mismo cargo. Eso es un estudio que existe, incluso en cargos directivos muy importantes, porque la violencia basada en género no reconoce en realidad ni clases sociales, o sea, está en realidad transversalizada y naturalizada en toda la sociedad. La violencia en el ámbito educativo, que es otra de las violencias que tampoco estaba contemplada en la ley anterior. El acoso sexual callejero, esto que traía también Esther, ¿no? De los piropos, de la cantidad de veces que uno pensaba que cuando iba a pasar por delante de una obra, algo le iban a decir. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero era como prácticamente parte de hasta la idiosincrasia, ¿no? Bueno, la violencia política, sin duda que la violencia política es clave, ¿no? Hoy tenemos un bajísimo porcentaje de mujeres políticas en ámbitos parlamentarios. La violencia mediática, y ahí se sumó la violencia mediática, no solamente todo lo que tiene que ver con las redes, con la difusión de videos sexuales sin consentimiento, de filmaciones, de exponer, ¿no? Imagínense, ahora los y las adolescentes están muchísimo más expuestos a situaciones de violencia a través de las redes sociales. La violencia femicida, que sin duda es la violencia más fuerte porque implica la muerte, ¿no? de la mujer, la violencia doméstica, la violencia comunitaria, la violencia institucional. Sí, Lucía, eso, la violencia, perdón que te interrumpa, Sí, la dale. violencia jurídica, ¿no? Institucional, porque, por ejemplo, a un violento, un abusador, le dan 2 años y lo sueltan, ¿verdad? Y a una persona que roba para comer, de repente le dan 10 años. Eso también es violencia, porque, bueno, eso, que no nos olvidemos de la violencia institucional y jurídica, que también existe. Tal cual, Vicky. Y por eso también es sumamente importante esta ley, porque pone de manifiesto estas conceptualizaciones que antes no estaban ni siquiera pensadas. Sin duda que obviamente que para hacerlo, materializarlo, ¿no? Las leyes hay que materializarlas, ni que hablar. Y de lo escrito a la práctica hay un gran abismo. Pero por eso también nosotros tenemos que conocerlas, ¿no? En esto que hablaban del empoderamiento, de poder conocer verdaderamente los derechos, hace a entender... Lucheta, estás a 5 del término. ¡Ay, solamente 5! Bueno, entonces me voy a apurar porque tengo un montón. Nada, solamente para decirles que en realidad en esto después les voy a mandar unos videos que hacen a lo que implica esta nueva ley y que permiten y garantizan, ¿no? El ejercicio de los derechos para todas las mujeres. Acá les pongo un mapa de todo lo... Hasta los videos, pasalos.
Los voy a pasar. Son bien cortitos, pero son clave. En realidad, un poco pensando en el sistema de respuesta, hay diversidad de dispositivos, voy a pasar como muy rápido. En realidad, hay, según la última encuesta de violencia basada en género, que fue en el 2019, el 76,7% de las mujeres respondieron que habían vivido alguna situación de violencia en algún momento a lo largo de su vida, ¿no? Esto es casi 8 de cada 10 mujeres experimentaron violencia en algún momento de su vida, es altísimo. Y una de las cosas que quería como rápidamente, porque quedar un poco, es lo que implicó la situación de emergencia sanitaria y la violencia basada en género. En realidad hubo desde el comienzo de la pandemia esto de quedarse en casa, tuvo connotaciones sumamente importantes. Sabemos que quedarse en casa para todas realmente no es un ámbito seguro. El 80% de las situaciones de violencia se dan en el ámbito familiar, del hogar. Hubo 80% más de consultas a los números de teléfono. En el 2020 hubo, en realidad hubo 12 femicidios y 22 tentativas. En realidad hubo 28 homicidios contra mujeres y 12 catalogados como femicidios. Esto quiere decir que murió o intentó ser asesinada una mujer cada 9 días. Y en relación, voy a pasar súper rápido, perdón. En relación a las denuncias, en el 2020 hubo 33.004 denuncias de situaciones de violencia. Eso hace que verdaderamente cada 13 minutos se registró una denuncia que implicó una situación de violencia hacia una mujer en Uruguay. Que no quiere, que estamos hablando de denuncias, es decir, de situaciones que fueron denunciadas en el Ministerio del Interior. Muchísimas de las situaciones de violencia no llegan nunca a ser denunciadas por distintos motivos, pero sí llegan a solicitar ayuda en los distintos espacios. Uruguay cuenta con un sistema de respuesta que contempla a mujeres como el órgano rector de la política pública hacia las mujeres, pero está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Desarrollo Social, la sociedad civil organizada, es decir, hay un sistema, bueno, obviamente el Poder Judicial, que cumple un rol importantísimo. Voy a pasar un poco rápido, quería contarles un poco también de las situaciones de violencia, y te lo digo un poco rápido para llegar a lo demás, pero también en el 2020 se registraron 4.911 denuncias de niños, niñas y adolescentes que vivenciaron situaciones de violencia. También son denuncias, y eso pone en evidencia que Uruguay somos un país muy chiquito en cantidad de población y tenemos un índice altísimo de situaciones de violencia. Situaciones de violencia que han estado naturalizadas a lo largo de la historia, de prácticas, ¿no? que se han reproducido, que también hemos naturalizado todos y todas, pero que bueno, que nos ponen de manifiesto y nos demuestran de situaciones bien complejas. Un poco como para ir terminando, porque sé que me está corriendo el tiempo, plantearles que, bueno, en este escenario de situación de pandemia se han agudizado las situaciones de violencia, pero también al haber un retroceso, un repliegue, ¿no? Por ejemplo, no estaba la escuela presencial, las policlínicas estuvieron cerradas, la gente se quedó sin trabajo. Es decir, hubo un montón de redes en esto de la importancia de encontrarse, encontrarnos, tender redes, fortalecernos, que obviamente muchas mujeres han quedado doblemente aisladas. Por eso es sumamente importante estar atento, muy atento a vecinas, amigas, familiares que puedan estar transitando alguna situación de violencia, poder generar las denuncias donde corresponde, acompañar, generar códigos, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún código que sepan para poder, bueno, si automáticamente me escribe una palabra que despiertan que se encuentran en una situación de violencia, bueno, poder acudir, está el 0800 4141, que es un número gratuito, donde yo puedo llamar para asesorarme, para consultar, para comentar que hay una situación que le puede estar pasando a alguien, y automáticamente ahí van a derivar y ampliar y mostrar una red, que es una red bien fortalecida en eso, donde van a poder como guiarnos y acompañarnos. Me parece importante porque realmente también en estos datos, ¿no? En estas
una denuncia cada 13 minutos, y una muerte o un intento de femicidio cada 9 días de una mujer, nos demuestra un escenario bastante complejo, pero también ha quedado súper invisibilizado por la situación de emergencia sanitaria. Entonces, estar atentas y atentos es sumamente importante. Y por otro lado, y como para cierre, hay una filósofa, escritora, Simone de Beauvoir, que nació en el comienzo del 900 y fue una de las primeras, feministas que empezó a teorizar sobre la cuestión y la construcción de los géneros, que plantea una frase que para mí es muy significativa y que creo que nos interpela a lo largo de la historia, ¿no? Y en este momento, ¿no? Esta crisis en Colombia, la situación de pandemia ha traído una crisis social, económica, que realmente nos ha movilizado en distintas esferas de la vida cotidiana. Entonces, planteaba, no olvidéis nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos, deberéis permanecer alerta durante toda nuestra vida. Y de eso un poco se trata, no es de estar todo el tiempo peleando, sino luchando por el reconocimiento, por el cuidado de unas con otras, de esto de la sororidad que es tan importante, pero además de llenarla de sentido, ¿no? De llenarla de sentido pensando en el que realmente encontrarnos, conocer nuestros derechos, saber dónde poder problematizar, compartir, nos hace más fuerte como colectivo, pero también nos hace más fuerte para las mujeres que vendrán, ¿no? Tengo acá una Amanda, entonces, y en esto de poder decir, bueno, tenemos que estar juntas y poder generar estos espacios, realmente les agradezco muchísimo a María la invitación, y agradezco estos encuentros para, bueno, eso, seguir encontrándonos y haciendo de una vida más justa para todas y todos. Así que nada, muchísimas gracias. Yo les adelanté que iban a ser 3 mujeres extraordinarias las que nos visitaban hoy, que seguramente iban a interpelar fuertemente nuestras conciencias. Así que las invito, seguramente muchas de ustedes tienen por allí sus anotaciones, así como yo las he hecho también. Han salido palabras claves como la sororidad, la construcción y deconstrucción, la prevención, los piropos, ¿por qué no? Bueno, queda abierto entonces el territorio para las preguntas. Buenas. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de este espacio, nunca había asistido, pero me ha parecido estupendo. Felicitaciones a todas las panelistas. La primera panelista que habló de Colombia no pudo hablar mejor de toda nuestra situación de la mujer, de cómo va esa resiliencia de la mujer para que salgamos nosotros de toda esta violencia y todos esos factores de violencia que aquejan a Colombia. Muchísimas gracias. Realmente es un espacio increíble. Le doy gracias a Dios por no sé, la vida me trajo hoy y qué hermoso. Muchísimas gracias y un abrazo a todas. Gracias por tu palabra, Salcira. Con todo corazón y agradecimiento. Nos quedamos pensativas. Comentarios. Estamos sin palabras porque de verdad las 3 fueron fantásticas. Me pareció que faltó tiempo, me parece que faltó tiempo para las 3 ampliar un poco más lo que tenía planeado, ¿no? En el caso también de Lucía, que tuvo que pasar muy rápidamente todo ese excelente trabajo de pesquisa, la pesquisa estoy usando en portugués ya. Pero de Alicia, todo ese enfoque que uno sabe poco de todo, ¿no? Y de Esther, hablando de Nicaragua y todo eso, a mí me llegó en el alma.
Y bueno, muchísimas gracias de corazón a las tres, y quién sabe podemos retornar otra vez, volver otra vez a esos temas, ¿no? Y poder dar más tiempo para que ellos puedan exponer sus ideas. Mi palabra de gratitud para las tres. Yo quería comentar una cosita, buenas noches, sobre el tema de diferentes tipos de violencia, ¿no? Que muchas veces uno crece en el medio de violencia y ni sabe que está pasando por la violencia. Y a veces necesitamos instancias como esta para poder saber, para conocer y para poder defenderse también. Y cuando compartía las panelistas, fui acordando de mi tiempo de niñez, de la familia patriarcal en la cual viví. Impresionante como uno puede reconocer todas los diferentes tipos de violencia a partir de lo que compartieron ustedes. Me acuerdo muy bien el tema de el manoseo del cuerpo de uno, muchas veces en algunas familias es algo natural, ¿no? Como que uno crece en este ámbito, entonces no sabe qué es correcto, qué no es correcto, ¿no? Entonces me acuerdo de chiquita, cuando viajaba con mi abuela, entonces muchas veces en el ómnibus, ¿qué pasaba? Cada uno se sentaba en el banco que estaba vacío. Y yo me acuerdo de chiquita, que el hombre que estaba sentado a mi lado pasaba, manoseaba mis piernas, ¿no? Y yo, para mí, no sabía qué era eso. No tenía idea de lo que estaba pasando, porque nunca me enseñaron de chiquita a cuidar mi cuerpo, nunca me enseñaron que estas cosas no están bien. Entonces, qué importante nosotras como mujeres, principalmente la que tiene hijos, la que tiene sobrinos, la que tiene nietos, poder charlar sobre esas cosas con sus niñas, porque de verdad, si uno no dice, si uno no enseña a los niños a cuidar su cuerpo, a defender sus derechos, a tener dignidad, porque es una cuestión de dignidad. Y yo después de grande, que me acordaba de esa escena, no sabes el asco que me daba, el enojo que me daba de los adultos de no avisarme, de no alertarme en relación a ese tipo de violencia. Y no fue una vez, fueron muchísimas veces en distintas situaciones, pero como era algo natural en la familia, entonces, claro, como que, ¿qué va a decir si es algo natural, no? Pero que gracias a Dios que tenemos hoy en día esa instancia de compartir, esa instancia de poder colocar nuestras voces de verdad, ¿no? Sin vergüenza, sin miedo, sin prejuicio, pero poder compartir que esto pasa todos los momentos, en todos los lugares, en las mejores familias, en las peores situaciones, pero que necesitamos sí alertar a las niñas, alertar no solamente niñas y niños, niñas y niños. Digo niñas porque dentro de una línea patriarcal, por lo general son las que están más expuestas, pero sabemos que los niños también pasan por ese tipo de violencia. Entonces doy gracias al Señor por las mujeres que sale adelante, que se capacita, que se informa, que se prepara para poder ayudar a estas otras generaciones que vienen, estas otras personas que pasan y ni saben que están pasando por eso. Así que muchas gracias, chiquilinas. Gracias, Sandra, por tu aporte. Elsa tiene la mano levantada. Bueno, quería manifestar mi agradecimiento y valoración por las tres expositoras que realmente cada una desde sus enfoques nos dieron una visualización particular, especial y testimonial de esta temática. Pero quería señalar otro aspecto que de alguna manera se va del tema, pero también lo incluye. Y es la alegría que me da ver cómo desde distintas tradiciones religiosas, ustedes metodistas, bautistas, católicas, estamos
en una tarea común de servicio, en una tarea de hacer vida la palabra evangélica en el servicio concreto que tiene que ver con el rescate de la dignidad humana y los derechos de todos los seres humanos. Y eso realmente es un punto de encuentro que nos enriquece a todos, nos hermana y nos hace vivir la sororidad desde el ámbito religioso. ¿No? Creo, ahora se me ocurrió eso. Hablamos de la sororidad en ese feminismo general, digamos humano, mundial, pero la riqueza nuestra, que lo podemos ya vivir y con tanto contenido, porque hay una sororidad más allá de lo humano, que emana de un Dios Padre que nos hace hermanas a todas, porque todas y todos somos hijos de Él. Así que bueno, me pareció interesante este modesto aporte que, como les decía, no hace intrínsecamente al tema expuesto, pero sí constituye una parte importante de él, lo que hace al compromiso de cada una de nosotras como mujeres de fe. Así que muchas gracias, gracias por haber podido participar y gracias por todo lo recibido. Y espero poder participar en alguna otra oportunidad también. Gracias por tus palabras, Elsa. Qué lindo recibir esa devolución. Muchas, muchas gracias. Para nosotras es un espejo de alegría con la tuya cuando se puede reconocer este trabajo y este esfuerzo. Aurora, te escuchamos. Agradecer las exposiciones, bueno, como dijeron todas, de Alicia, de Esther, de Lucía. Realmente, Alicia, ha sido una bendición poder verte después de tanto tiempo. Igual. Nos conocemos con Alicia hace algún tiempo. Yo tenía 19, Aurora. Tengo 53. Yo soy un poquito más viejita. Lo lindo verte y escucharte realmente, bueno, como decía Elsa, me sumo a las palabras de Elsa. Nosotros con Elsa integramos un grupo que se llama Diálogo y Convivencia, que es un grupo interreligioso donde, bueno, mujeres de diferentes credos nos juntamos una vez al mes también y bueno, y compartimos desde nuestras creencias todas estas reflexiones. Una temática, la de la violencia, como el maltrato, como el abuso, que no se agota, ¿no? Y nosotros desde Argentina también lo estamos viviendo. Así que bueno, gracias chicas, gracias por todo lo expuesto, realmente han sido excelentes todas. Bien, muy bien. Bueno, seguramente nos llevamos mucho para la reflexión, mucho para el pensar, mucho para el sentir. Sí. Yo quería decir algo, Mariela, antes de irnos, con base en lo que decía Elsa. Bien. Me hizo acordar de mi llegada a la fe cristiana. Si bien yo fui criada en los parámetros cristianos, por decirlo de algún modo, no fui criada religiosamente. Eso fue una búsqueda personal en la adolescencia que me llevó a encontrar la fe a través de un grupo de hermanos y de hermanas, y obviamente que ahí se enfatizó el tema de la sororidad, sin ese nombre rimbombante que hoy tenemos nosotros, que es más moderno, pero éramos hermanos, ¿no? Y hermanas. Sin embargo, yo sentí algo de violencia cuando recién llegué al concepto, a la idea de Dios. Porque como uno venía de un mundo totalmente secular y llega a la iglesia y entonces te hablan del Dios Padre. Entonces, era raro para mí como mujer encontrarme solo con esa parte, ¿no? Del tema. ¿Por qué solo Dios Padre? Y no una expresión femenina de Dios, si éramos imagen de Dios también. Entonces, en la adolescencia, que uno todo lo critica y todo lo cuestiona y tiene avidez, siempre me quedó resonando. ¿Por qué el Dios Padre, cuando los hombres en general, los padres, abandonan muchas veces, no cuidan del todo,
hay violencia, porque nuestra cultura es, ¿qué tipo de padre es ese que evidenciamos? ¿Cuántas imágenes de Dios habrán construidas en la medida que también hay construcciones de padre? Cada ser humano tiene un concepto de lo que es el padre y una vivencia del padre. Entonces, obviamente que en todas esas búsquedas uno termina hablando del Dios Padre y Madre también, ¿no? Como en ese redondeo de lo que significa para uno la ternura, el cobijo, el amparo, porque cuando uno descubre a Dios con esas cualidades que han sido históricamente femeninas, en los salmos y todo, entonces el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? ¿Quién no ha estado al abrigo de la madre? Y así cantidad de expresiones de cuidado que son absolutamente dadas históricamente a la mujer. Y quizás también hay que buscar un poquito la violencia que se gesta en la invisibilización de lo femenino, también como una característica divina, que no es propia solamente de lo masculino, ¿sí? Entiendo que históricamente ha sido un Dios Padre, pero a mí hoy, vieja como estoy, de 50 y pico todavía, me recuerda cuando entré a los 14 años a la iglesia y ese choque. Y a veces quisiera... no me puedo orar, no puedo orar al Dios Padre todavía como Padre solamente, porque no lo visualizo. No quiere, como el Padre que estaba ausente, que llega del trabajo y que te escucha a ratos, cuando la que siempre tiene la oreja puesta es la madre. Entonces hay un montón puede ser que hoy en día los padres también escuchen en otras facetas, pero digo que hay una parte de lo femenino que ha sido usurpada y dada totalmente a una figura masculina de Dios. Porque somos tentados a buscarle una imagen, ¿no? Son mis luchas, no quiere decir, pero me imagino que de muchas de nosotras sí, también. De muchos, claro, claro que sí. Permiso, pero lo que pasa es que tenemos que ser capaces de descubrir el rostro materno de Dios. Dios es padre y madre. Así es. Exacto. Allí en el Antiguo Testamento dice que siente dolores de parto en Isaías. Exacto. Así que creo que tenemos que aprender a ver a ese Dios con toda la plenitud de lo que nos deja como hombres y como mujeres. Porque si somos imagen de Dios y somos mujeres, quiere decir que Dios tiene en perfección la imagen de lo que decimos que es mujer. Porque tiene la imagen del varón y tiene en la perfección lo que es ser varón. Dios es varón y mujer. Digamos, Dios no tiene sexo. Dios tiene un rostro de varón y de mujer para que nosotros lo podamos vivenciar así, y es el que habita en nosotros. Como mujeres tenemos que ser un poco más vivas, me parece, y aprender a explotar a ese Dios materno que tenemos cada una dentro nuestro, que habita en nosotras. El imago Deo quedaría incompleto si no reconocemos esa imagen de Dios también en las mujeres, en la creación de la mujer. Hombre y mujer completan la imagen de Dios, ¿no? Así es, así es. Bueno, es un tema teológico tal vez para... Fascinante, fascinante. Bueno, van llegando otras semillas de posibilidades para trabajar en este mismo espacio, para que nos ayudemos a construir y deconstruir, que no son momentos sencillos, que nos vamos encontrando en esto del diálogo, que todavía nos resuenan algunas cosas, que tenemos que volver. Me voy a pegar la vuelta manzana porque acá se me cayó algo, ¿no? Esta es la cuestión. Me parece que esto es el espacio propicio para poder encontrar lo que se me cayó en la vuelta manzana, ¿no? También, Mariela, me quedó sonando lo que decía Sandriña en la cuestión de lo práctico. Hay experiencias que todas hemos vivido, de algún modo, que han dejado huella, una huella indeleble de algo o algún acto violento, alguna palabra que fue violenta, que nos marcaron y dejaron una de esas cicatrices que nadie ve, pero existen. Entonces, cuando ella hablaba de esa experiencia o esas experiencias de la infancia, ¿cómo las hemos sanado? ¿Cómo las hemos abordado? ¿A quién les hemos contado
con quienes nos hemos juntado para conversar de lo que nos ha dolido, de lo que nos ha lastimado. Si bien no es una especie de, digo que para eso están las terapias y todo eso, pero en estos espacios de sororidad, que sepamos que testimonialmente no es la única a la que le pudieron haber pasado cosas, ¿no? Cuando yo hablaba de lo del ómnibus, porque acá era lo más normal, el tipo que se sentaba en la parte de atrás con un gabán, leyendo el periódico y exhibía todo en el ómnibus, ¿no? Y así cantidad de cosas. Alguien que te preguntaba a la calle y vos te acercabas a darle la indicación toda honesta y estaba totalmente desnudo, por decir algo, en el auto. Y así cantidad de historias que las chiquilinas van contando, pero hay otras que no las contamos, que no las decimos, que van marcando nuestro acontecer y que necesitan ser sanadas. Entonces quizás en algún momento pueda ser la escritura, un espacio de desahogo, otras puedan ser otras experiencias, la pintura, cada una expresa y libera y hace terapia desde lo que es, pero creo que es importante generar esos espacios de saber qué hemos hecho para recuperar nuestra autoestima, nuestro centro de armonía a pesar de la violencia recibida. ¿Cómo voy a resolver esto que me pasa si aún no lo he resuelto? No sé si habrán caminos de algún espacio alguna vez que nos permita como construir eso, ¿no? Bueno, no es nada más, solamente pensar que hay que tratar de resolver las violencias conjuntamente en estos espacios de sororidad que se gestan y ver cómo contribuimos a sanar y a que florezca algo nuevo y algo más sano entre nosotras y entre las generaciones que vienen. Tomo la posta. Adriana. Bueno, antes que nada, felicitar a las panelistas por sus presentaciones y por las experiencias de vida que están detrás de ellas. Un pequeño comentario, yo creo que tengo una edad similar a la de Alicia, y en la década del 80, en grupos de reflexión, en la Iglesia Católica de los Padres Palotinos, nos hablaban del Dios Padre y Madre. Así que rescato con agradecimiento esa formación. Y por último, decir que yo de muy jovencita, 16, 18 años, daba clases particulares de inglés en la década del 80, principios del 80, y cuando daba el presente continuo ponía a un papá lavando los platos y a una mamá leyendo el diario, o sea, lo opuesto de lo que aparecía en el libro. Y ustedes no saben qué disparador era para chicos de 8 y 9 años esas figuras. Pensaban que estaban equivocadas, que yo me había equivocado. Bueno, entonces, lo que hoy veo en mi sobrina de 22 años, que tiene un feminismo muchísimo más amplio y más rico del que yo, que me creí una pionera en aquellos años, me llena de satisfacción y me habla de todos los frutos que han dado el trabajo de muchas mujeres, entre los cuales está el de ustedes. Así que gracias, compañeras de viaje. Gracias, Adriana, qué bonitas palabras. Muy, muy bonitas tus palabras. Bueno, en este sentido también me da mucha alegría, como decía al comienzo, compartir estos espacios con Lucía, porque recuerdo claramente en su quinto H, en el gallinero, en el colegio, le dicen a la parte más alta el gallinero, ahora tiene otro nombre más noble, pero se llamaba el gallinero, y sigue siendo el gallinero para los más queridos. Y recuerdo claramente tener este taller de género con las primeras apreciaciones, definiciones, trayendo las palabras de Margaret Mead y todas estas, bueno, Simone de Beauvoir, ¿no? Y bueno, y mira la vida, qué regalazo que me hizo.
Bueno, yo me alegro mucho de que nos hayamos permitido esta habilitación, este regalo mensual de encuentro y reencuentro. Y le voy a pedir a Eunice, que seguramente nos va a guiar en la despedida y en una oración para el buen descanso y el reencuentro, que será el segundo lunes del mes de junio, al igual que este lo fue en el 2 de mayo. Un abrazo sororo a todas y cada una de ustedes. Querido Dios, queremos te agradecer muchísimo, Señor, el privilegio de poder escuchar a esas 3 panelistas, Señor, que con cada uno con sus talentos pudo ver, dejarnos ver mucho más allá do que tú nos enseñas a cada día, Señor. Queremos te pedir, Señor, por todas las mujeres que sufren violencia, sea en Colombia, Nicaragua, sea acá en Uruguay, en Brasil. Queremos te pedir, Señor, que tú nos ilumine cada día más para que podamos seguir hablando, Señor, de su amor. Pero también más que eso, Señor, que podamos ver, enseñar a nuestros niños, a nuestros nietos, nuestras netas, Señor, cómo ellos tienen que se cuidar. Gracias, Señor, por su amor infinito, que podemos sentir, Señor, en cada uno de los participantes hoy aquí, Señor. Guíanos para nuestros hogares, bendiga a cada uno de ellos, Señor. En nombre de Jesucristo te agradecemos esta oportunidad de saber y de aprender cada día más. Amén. Amén. Nos vemos entonces, Dios mediante. Gracias. Abrazos a todas. Abrazo a todas. Gracias, que tengan linda semana. Gracias. Abrazo a todos. Chao, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Chao, chao.